Shalom, bienvenidos. Hemos comenzado esta serie con el propósito de compartir una perspectiva poco popular en el ámbito religioso occidental, pero que comienza a tomar auge en los círculos que buscan la verdad por fuera de las estructuras y dogmas de las religiones. En este capítulo, nos proponemos a examinar la posibilidad de que Yeshua no sea divino, por lo menos la divinidad según el concepto cristiano sostenido hace milenios. Durante siglos, Yeshua ha sido venerado como una figura divina, pero en la actualidad hay un creciente interés en explorar la posibilidad de que esta concepción no sea completamente exacta. A través de un riguroso análisis histórico y teológico, en este capítulo examinaremos las diferentes perspectivas sobre la naturaleza de Yeshua y su posible papel como ser humano. También exploraremos cómo estas teologías cristianas han sido influenciadas por diferentes contextos históricos y culturales, y cómo se han desarrollado con el paso del tiempo. A través de la exploración de diferentes textos y documentos históricos, esta serie ofrece una visión completa y objetiva sobre esta cuestión fundamental en la historia y la teología. Puede ser un proceso doloroso para algunos, y es por eso que comprendemos los comentarios negativos, aunque son sin fundamento histórico y bíblico, pero sí con el fundamento sentimental del dolor. Y es que durante siglos hemos sido educados y hasta adoctrinados en una forma de pensar, y suele ser doloroso cambiar ese enfoque dogmático, sobre todo cuando se cree que la fe y la razón no van unidas. Desde este ministerio hebreo nazareno comprendemos este proceso. Por eso, muchas veces no respondemos comentarios de esta índole, por procurar tener amor y paciencia con todos, así como Hashem la tiene con nosotros. Agradecemos, sin embargo, a todos aquellos que nos apoyan o que incluso nos preguntan con la intención de aprender, no solamente desde el dolor, sino desde la búsqueda de corazón de querer hallar la verdad, aunque ésta duela. Lo que compartiremos es un tema sensible. Por eso decimos, el que tenga oídos, que oiga. Iremos profundo, quitando los velos de las estructuras teológicas de las religiones puestas sobre la figura de Yeshua, que de alguna manera han sido útiles para propagar la esencia de Israel y el Tanaj al mundo entero. Pero creemos que ya hemos alcanzado la madurez para escudriñar con honestidad lo que teológicamente se ha sostenido durante siglos y siglos. Utilizaremos herramientas que nuestros padres no han tenido, con la esperanza de hallar el Yeshua real, y no al reinterpretado teológicamente. Y esto lo haremos en este capítulo que hemos dado en llamar Yeshua, ¿es Dios? Yeshua, ¿es Adonai?
Hace 2 siglos aproximadamente, producto, entendemos, de los tiempos que vivimos, donde la ciencia aumenta, Daniel 12:4, comenzó un estudio de Jesús o Yeshua que arrojó mucha luz sobre hechos desconocidos, o mejor dicho, no estudiados por la comunidad religiosa. Evidencia histórica y el contexto cultural que nos permite tener una mejor comprensión del rabino de Nazaret. Tal es la importancia del estudio del Jesús histórico que dejaremos que los estudiosos en la materia hablen por sí solos. Dijo John Dominic Crossan: el Jesús histórico es el que ha capturado la imaginación de la gente por más de 2000 años. Es el Jesús de la historia, no el Cristo de la fe, quien nos muestra lo que realmente era Jesús de Nazaret. El estudio del Jesús histórico es esencial para comprender las raíces del cristianismo y la influencia que ha tenido en la historia y la cultura occidental.
Para entender la figura de Jesús en su contexto histórico, es importante separar el Jesús histórico del Cristo de la fe. E.P. Sanders. La tarea del historiador es recuperar la vida de Jesús en su contexto histórico. Debemos entender a Jesús como un hombre de su tiempo y cultura y no como un ser divino. Paula Fredriksen. El Jesús histórico no se parece al Jesús de la fe. Debemos reconocer la diferencia y tratar de entender la figura histórica de Jesús en su contexto cultural y religioso. Bart Ehrman. Just explaining what I see to be the terms of the question. There is a theological question you could ask: is Jesus God? And almost all of you think that the answer is yes. I will not be disputing that or debating that. I am not going to be talking about whether I think Jesus was God or not, or whether you should think Jesus was God or not. That is a theological question, a question involved with belief in Jesus as a divine being. I'm interested instead in this talk not in the theological question, but the historical question. My historical question is, when did the followers of Jesus start believing that he was God? And when they started to believe he was God, what did they mean by that? You might think there's only one thing you can mean. If Jesus is God, that just means one thing, right? Wrong. Throughout Christian history, there have been numerous ways that people have understood how Jesus is God. And so saying he's God is the beginning, but it's not the end of the question, as we'll see. I'm actually going to start at the end. This isn't really the end, but it's the end point that I want to pick, rather than the very beginning. The end point I want to pick is a very famous controversy that happened in the 4th Christian century, so about 300 years after Jesus, the so-called Arian controversy. The Arian controversy rose to popular knowledge some years ago when Dan Brown wrote the Da Vinci Code. In the Da Vinci Code, we learn that at the famous Council of Nicaea in the year 325 is when Christians decided that Jesus would be the Son of God. And they took a vote, and it ended up being a close vote. But Jesus ended up winning out, and he became the Son of God. That is in the Da Vinci Code. So I tell my students at Chapel Hill when I'm teaching that if they want to learn about the history of the Middle Ages, the way to do that is not to watch Monty Python and the Holy Grail. And if they want to learn about the history of early Christianity, the way to do that is not by reading Dan Brown. Let me tell you what really happened at the Council of Nicaea with regard to the Arian controversy. There was a influential Christian leader in Alexandria, Egypt, named Arius. Arius developed his theological views in ways that he thought were perfectly orthodox, perfectly true and correct and biblical. His view about Christ was that Christ was God. Christ was a divine being. He was the Son of God and he was God. But how could Christ be God if God was God and there not be two gods? And how can God the Father be almighty and Christ be almighty? If they're both almighty, then neither of them is almighty. Only one being can be almighty. And so Arius maintained that in eternity past, God the Father alone existed, but he wasn't the Father yet. God begot a Son. God, in effect, brought Christ into being as a second-level divinity, a secondary divinity. He wasn't equal to God. Nobody can be equal with God the Father. He was a secondary-level divinity. There was a time before which Christ did not exist. In other words, Christ came into being at a certain point in time as a secondary divinity, lower than God the Father. Christ then
through the power of the Father, created the universe, and Christ became a human being to die on the cross. That was Arius' view. This view was a popular view throughout much of Christendom. The basic view had been around for a long time, although Arius formulated it in particularly persuasive ways. And after Arius' day, people continued to hold this view. His bishop in Alexandria was a man named Alexander. Alexander took exception to Arius' view. In Alexander's view, there never was a time when Christ did not exist. Christ had always existed. He wasn't begotten by God at some point in time. He had always been begotten by God. And he wasn't a secondary divinity. He was equal with God the Father. God the Father and God the Son are completely equal in every way, and they always have been forever and ever. That was Alexander's view. There was a big debate about this that led ultimately to the Council of Nicaea in the year 325. A council of bishops from around the world, mainly from the eastern part of Christianity, bishops from around the world who came together to debate the issue. They debated the issue, and they ended up agreeing not with Arius, but with Alexander. That became the standard view that came to be incorporated in the document that is called the Nicene Creed. The Nicene Creed is still recited by people in various Christian denominations today. It was a foundational document that emerged ultimately out of this Council of Nicaea in the year 325. This creed is particularly concerned to define who Christ is, and here are some of the statements from the creed. Como podemos observar, el estudio del Jesús histórico es un campo de investigación que busca examinar la vida y obra de Yeshua desde una perspectiva histórica y crítica. El objetivo de este estudio es separar los aspectos históricos de la figura de Yeshua de las interpretaciones teológicas que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Para llevar a cabo este estudio, se analizan los textos bíblicos y otros documentos históricos relacionados con Yeshua y el mundo en el que él vivía. Se buscan pistas sobre su vida y su contexto histórico. Y se intenta reconstruir una imagen lo más precisa posible de quién era Yeshua y qué hizo. Uno de los mayores desafíos del estudio del Jesús histórico es el hecho de que los textos bíblicos fueron escritos décadas después de la muerte de Yeshua y pueden estar influenciados por las interpretaciones teológicas de la época. Por lo tanto, debemos leer estos textos con cuidado y examinarlos críticamente, utilizando diferentes herramientas históricas y literarias para comprender su significado original. Además, debemos examinar otras fuentes históricas y culturales para entender mejor el contexto en el que Yeshua vivió. Y esto incluye la historia política y social de la región de Judea, la religión judía de la época, prácticas y creencias de otros grupos religiosos en la región. Probablemente no podremos abarcarlo todo en estos 3 capítulos, pero nos propondremos compartir la mayor información posible para aquellos que buscan conocer la verdad con todo su corazón, ya que, al fin y al cabo, cada cual tiene una fe íntima con Hashem, y cada alma debe trazar un camino hacia el conocimiento. Y desde este ministerio hebreo nazareno creemos que es deber de cada alma buscar en qué cree y por qué. Desde aquí, simplemente aportamos información con sustento histórico, bíblico y científico, despojado de toda tendencia dogmática que ponga ciertos intereses por encima
de la evidencia que pueda demostrar nuestro error. Es importante saber que el concepto de Dios u hombre divino no es el mismo en el judaísmo, Grecia o Roma. E incluso no es lo mismo hablar de Dios en el siglo I que en los siglos posteriores. Incluso dentro del judaísmo del siglo I, algunas escuelas creían que Dios era un ser incognoscible, sin materia, y otros que Dios tenía materia y forma, es decir, antropomórfico. También surgieron figuras divinizadas dentro del judaísmo, como lo es Metatrón. Tal es la complejidad del contexto del siglo I que daremos un ejemplo que nos permita ver de qué estamos hablando. Preste atención, que lo que compartiremos es de suma importancia. Antes de que naciera, su madre recibió una visita del cielo, quien le dijo que su hijo no sería un simple mortal, sino que sería divino. Su nacimiento estuvo acompañado de inusuales señales divinas en el cielo. Como adulto, se fue de casa para participar en un ministerio de predicación itinerante y recorrió pueblos y ciudades, diciéndole a todos los que quisieran escuchar que no deberían preocuparse por sus vidas mundanas y sus posesiones materiales. Debían vivir por lo que era espiritual y eterno. Reunió a su alrededor a un grupo de seguidores que estaban convencidos de que no era un hombre común, sino el Hijo de Dios. Y realizó milagros que confirmaron creencias. Logró sanar enfermos, expulsar demonios y resucitar muertos. Al final de su vida, despertó la oposición de las autoridades gobernantes de Roma y fue juzgado. Sin embargo, no lograron matar su alma. Ascendió al cielo y continuó viviendo allí hasta el día de hoy. Para probar que seguía viviendo después de dejar esta tierra, se apareció de nuevo a por lo menos uno de sus seguidores incrédulos, quienes estaban convencidos de que ciertamente permanece con nosotros hasta hoy. Más tarde, algunos seguidores escribieron libros, y todavía podemos leer sobre él hoy. Sin embargo, muy pocos de ustedes habrán visto estos libros. Y imaginamos que la mayoría ni siquiera sabe quién fue este Hijo de Dios y gran hacedor de milagros. Nos estamos refiriendo a un hombre llamado Apolonio, que vino de la ciudad de Tiana. Queremos dejar en claro que no creemos que la vida de Yeshua es la copia de la vida de un filósofo griego o invento, pero sí nos arroja luz con respecto al contexto en el cual se propagó la iglesia y el mensaje del Nazareno. Con esto nos queda claro que Yeshua, para un habitante pagano del siglo I, no era el único Hijo de Dios, que hiciera milagros o que resucitare, ya que en el siglo I estas manifestaciones atribuidas a hombres eran más comunes de lo que pensamos.
lo cual nos lleva a concluir que deberíamos esforzarnos por conocer el contexto del siglo I, por lo menos el religioso. Es importante comprender los conceptos que se usaban y qué significan en cada cultura. Por ejemplo, tal vez pocos sepan el trasfondo de los versos del libro de Hechos en el capítulo 14, verso 8 al 18. La historia donde Pablo y Bernabé son llamados Mercurio y Júpiter en una ciudad de la actual Turquía. Cuando vamos a la historia, podemos hallar que un poeta romano llamado Ovidio, que murió en el año 17 después de Yeshua, escribió una obra famosa llamada Metamorfosis, que en 15 volúmenes habla de los cambios o transformaciones descritos en la mitología antigua. A veces, tales cambios implican que los dioses toman formas humanas para interactuar con los humanos por un tiempo. En una de estas historias se nos relata que Júpiter y Mercurio recorren una localidad de la actual Turquía en busca de llevar algún tipo de beneficio o bendición a aquel que los reciba en su casa. En esta historia, Filemón y Baucis lo reciben y son beneficiados por ello. Aparentemente, en Listra, ciudad que es la actual Turquía, donde estuvieron Pablo y Bernabé, conocían esta historia. Y es muy interesante poder ver cómo se une la historia extrabíblica con el relato del Nuevo Testamento. La pregunta que nos hacemos es: ¿hay cosas que hayan influenciado a la inversa? Es decir, ¿puede haber alguna historia extrabíblica que haya influido en el relato del Jesús histórico? De hecho, hubo muchos evangelios y cartas atribuidas a los apóstoles que no entraron en el canon por ser consideradas contrarias a la ortodoxia, es decir, porque se consideraba que tenían contaminación o relatos que provenían de otras historias y no del relato histórico y literal de Yeshua. ¿Podemos confiar en la tradición del cristianismo que triunfó sobre otros cristianismos? ¿Podemos confiar en los concilios romanos que terminaron de asentar las doctrinas cristianas? Antonio, lo que está claro es que entonces ninguno de los evangelistas llegó a conocer a Jesús el Nazareno. Ninguno. Seguro. Ninguno. O sea, los que escribían por oídas, porque Jesús no dejó nada escrito. Ni Jesús. Esto también es otra cosa, que es como si Jesús no dejara nada escrito porque no le dio la gana. No es así. Todos los rabinos, todos, absolutamente todos, de la época de Jesús, sí, cuyas enseñanzas en el fondo eran discusiones, interpretaciones de la ley de Moisés, ellos no se inventaban nada, sí, simplemente venía la ley de Moisés, esto, lo otro y tal, y ellos pues discutían. Bueno, hay que saber que la ley consuetudinaria, es decir, la ley del uso, estaba en esa época de Jesús, que muere en torno al año 30 o 33, casi el primer cuarto, el inicio del segundo cuarto del siglo I, estaba prohibido escribir los comentarios que se hacían de la escritura. Prohibido. Era una ley no escrita, pero totalmente válida. ¿Por los judíos o por los romanos? No, por ellos. ¿Y por qué? Por respeto. Mira, fíjate, ¿por qué se llama a la Biblia libros? ¿Y por qué se llama a la Biblia la Sagrada Escritura? Porque se reservaba la escritura, y así se llamaban las escrituras, para el texto sagrado. Los comentarios
y toda la doctrina de Jesús son comentarios a la Biblia, en el fondo. Todo, absolutamente todo, desde el principio hasta el final. Y algún otro rabino de la época, esos comentarios estaban prohibidos que se escribieran. Porque dice, si tú escribes un comentario a la ley, le otorgas el marchamo de la escritura, y entonces resulta que tu comentario va a ser tan elevado, de tal altura, lo mismo que la escritura, ni hablar. Los comentarios son orales, y los discípulos de los rabinos, por eso ejercitaban tanto la memoria, lo que tienen que hacer es aprender la Biblia de memoria y aprender de memoria los comentarios de los maestros. Todo se confiaba a la memoria, no se podía escribir. Solamente empiezan a escribirse las sentencias más famosas de los rabinos desde el 175 a.C. hacia aproximadamente el año 200 o 220, solo empiezan a escribirse en ese momento, cuando ya resulta que está tan claro para los judíos qué libros son sagrados y qué no, que las opiniones de los rabinos ya se sabe, pues que son al fin y al cabo comentarios y opiniones. Y en torno, repito, entre el año 200 y 220, casi 200 años después de Jesús, empiezan a escribirse por escrito, ponerse por escrito las sentencias y opiniones de los rabinos, parábolas de los rabinos, cuentos de los rabinos, proverbios de los rabinos, es decir, sentencias de los rabinos, como las de Jesús, más o menos, solo se ponen por escrito aproximadamente 170 o 180 años tras la muerte de Jesús. O sea, otra cosa que ponemos en claro, Jesús no dejó nada escrito, no porque no quisiera, sino porque la costumbre obligatoria, fíjate lo que digo, la costumbre, ley consuetudinaria. Pero la costumbre obligatoria era que nadie pusiera por escrito sus comentarios a la escritura, ni él ni nadie. Claramente, tenemos una tarea ardua por delante si pretendemos profundizar en los hechos y las escrituras con el fin de hallar una verdad. Despertar duele, pero a su vez nos hace saber que vamos por el camino correcto, ya que si una verdad histórica o bíblica nos duele, es señal de que estábamos inmersos en una tradición, religión o dogma. Avancemos con conocer el texto. En esta serie vinimos haciendo una restauración de conceptos aparentemente hebreos, bíblicos, pero que la idea que tenemos de ellos provienen del paganismo. Hemos hablado, en este sentido, del título Hijo de Dios, o que era una mujer virgen, entre otros. Ahora procuraremos restaurar el concepto de un hombre divino en el siglo I, dentro y fuera del judaísmo. Cuando estudiamos a los hombres divinos en Grecia o Roma, ya que estos imperios influyeron en el judaísmo y cristianismo, nos encontramos similitudes esenciales, pero con diferencias sutiles. Para un griego o romano, era muy fácil poder creer que un dios embarazara a una mujer virgen, como por ejemplo Rómulo, el supuesto fundador del Imperio Romano, y a su vez era igualmente de común que ciertas personas fueran adoradas como divinidades, es decir, dioses u hombres que alcanzaron la divinidad. Se les construían templos, estatuas, se les ofrecían sacrificios, y se creía que después de muertos, sus almas eran elevadas a los cielos a vivir en compañía de los dioses. Pero, ¿por qué esto era común? Básicamente, debemos entender dos cosas. 1. En los primeros siglos, el reino divino y humano no estaban separados para las personas. Es decir, lo divino y lo humano convivían hasta tal punto que no era extraña la manifestación de algún dios
incluso en forma de persona, como tampoco era extraño que un hombre pudiera alcanzar un puesto divino. 2. Había muchos niveles de divinización, es decir, ciertos dioses estaban en los niveles más altos de divinidad. Sin embargo, un hombre podía ascender como por una escalera y cada peldaño otorgaba cierta divinidad a la persona. Por ejemplo, los emperadores romanos y los filósofos griegos eran adorados como dioses, pero eso no quiere decir que estuvieran a la altura de Zeus o Júpiter. ¿Cómo una persona podía avanzar en los peldaños de la divinidad? Según Roma y Grecia, por medio de hazañas o virtudes poco comunes que realizaran estos hombres. Mayormente, luego de la muerte de algún hombre, se formaba un concilio o asamblea del Senado, donde se estudiaba la vida de dicho hombre y se los declaraba Dios, divinos. Cuando en Roma se hacían concilios, debemos entenderlos en el contexto de Roma en el siglo I, II o III. ¿Alguna vez se preguntaron, por ejemplo, por qué el emperador romano Constantino, converso al cristianismo, exigió que se hiciera un concilio en el IV siglo? Para un emperador romano, ¿qué significaba un concilio? Simplemente era el método romano para deificar a un hombre, y todos se ponían de acuerdo de cómo sería recordado, venerado y adorado dicho hombre. Al existir muchos niveles de divinización que cualquier hombre podía alcanzar, el cristianismo resolvió elevar a Jesús, hombre, al mayor nivel de divinidad, lo cual profundizaremos más adelante para que no crea que nos estamos sacando esto de la galera. ¿Y el judaísmo? ¿Qué relación tiene con esto?, se podrá preguntar. A diferencia de Roma y Grecia, el judaísmo llevó todo esto al plano intelectual. Es decir, a un pagano lo único que le importaba eran los hechos, y si estos eran especiales, ya se lo divinizaba a la persona, como la historia de Pablo y Bernabé, siendo llamados dioses. En cambio, en el judaísmo no eran solo hechos, sino sabiduría en la Torá. Es decir, una persona podía hacer proezas, pero si sus conocimientos y hechos no eran conformes a la Torá, eran considerados de igual modo paganos. Si bien debemos reconocer que dentro del judaísmo hubo ciertos procesos de elevación de un humano parecidas a la divinización pagana, y estos ejemplos están en Enoc y Metatrón. Por ejemplo, el mérito de Enoc fue no pecar, andar conforme a la Torá. Sin embargo, siendo sinceros, ningún tipo de judaísmo fue tan lejos en declararlo Dios, o eterno y creador junto a Adonai, como sí lo hizo el cristianismo triunfante. Por lo menos, esta fue la declaración cristológica del Credo de Nicea, que dice: declaramos que Cristo fue el único Hijo de Dios, eternamente engendrado del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado,
de la misma sustancia que el Padre, engendrado por nosotros y para nuestra salvación bajo del cielo. Por obra del Espíritu Santo, se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Más allá de lo que en los concilios, tradiciones e interpretaciones pudieron concertar en los primeros siglos, es importante preguntarnos: ¿qué dijo Yeshua? ¿Qué dice el Brit Hadashah? ¿Yeshua se declaró Dios? Veamos qué nos dice la Escritura. Pero esto lo haremos en el próximo capítulo, en la segunda parte de esta serie que hemos dado en llamar El rescate del Mesías.